tardes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en otra entrega de Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos de 2 a 3. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante, ¿no es así, doctora? Claro que sí. Tenemos la doctora Grecia Lachapelle, quien es ginecóloga, obstetra y especialista en niñas y adolescentes, aunque también atiende personas adultas. Tenemos una interesante entrevista con ella. Y hoy tenemos también una cápsula dermatológica con la doctora Alba Rodríguez, que nos hablará sobre el vitiligo. Así que después de la pausa, siga con nosotros. Estamos en Medicina del Cuerpo y Alma en el segmento dermatológico de la tarde de hoy. Vamos a hablar sobre los trastornos pigmentarios. Y es que en el mes de junio se conmemora el mes del vitiligo. Vamos a ver en pantalla esta enfermedad que es bastante común y que la gente conoce como la enfermedad del hígado. También vamos a mencionar el albinismo. Los albinos, también en el mes de junio se conmemora la concientización sobre el albinismo. El albino y el vitiligo son dos cosas muy diferentes. El albino es una persona que nace sin color en su piel y que durante toda su vida no va a tener color porque es una enfermedad genética. Y hay países en donde los albinos son atacados, muchas veces son estigmatizados, no consiguen trabajo, llegan a la pobreza extrema, y en otras regiones asesinan a los albinos, pues pensando que son entes de mala suerte. Y la Organización Mundial de la Salud, pues en el mes de junio conmemora el mes de la concientización sobre este trastorno de los pigmentos de la piel, y que realmente estos pacientes esta condición no se pega, no va a traerle ningún problema a otro, es una condición que la padece esa persona, va a ser de por vida y que no tiene ningún tipo de problemas de suerte ni nada por el estilo. En los padres que tienen hijos con albinismo, a veces tenemos que recurrir a terapias de genetistas porque a veces trae problemas en la familia cuando son una pareja de morenos que tienen un hijo albino y que son muchachones tuyos y que van trayendo problemas de pareja, pero realmente el gen que es recesivo, que debe de tenerlo ambos padres para que salga el niño, no es una cuestión de una infidelidad, sino que es una cuestión genética, la cuestión del albinismo. Y esta información debe ser dada por todos los dermatólogos que tengan la posibilidad de hablar, de conversar, de ir a los medios de comunicación, de hacer la concientización sobre el albinismo, de que realmente esto es una condición genética de la alteración de la pigmentación. Vemos en pantalla, producción, una foto del vitiligo. Este es otro trastorno donde se conmemora en el mes de junio la concientización del vitiligo. El vitiligo es una enfermedad adquirida, la gente no nace con eso. Aunque hay niños que tienen vitiligo, no nacen con esta condición en donde la persona va perdiendo el color de la piel. Muchos asocian esto a problema del hígado. Sabemos que sí, efectivamente hay enfermedades como la hepatitis C que se encuentra relacionada con esto, pero ya también tenemos otras causas que pueden llevar a la persona a padecer de vitiligo. Es recomendable que toda persona con vitiligo utilice protección solar, igual que en el albinismo, y también es recomendable que vaya y acuda a una consulta dermatológica para buscar la causa de la enfermedad. No puedo dejar de decirle a todos los pacientes de vitiligo, en primer lugar, que ya vienen tratamientos novedosos como son los farmacobiológicos, que van dirigidos hacia donde se encuentra la célula que desaparece, lo que destruye el pigmento, y que prontamente el vitiligo pasará a la historia. Quiero mostrar una imagen. Tuvimos una actividad en la Sociedad Dominicana de Dermatología que no puedo dejar, señores, de mencionar rápidamente.
ya que el tiempo aquí es muy corto. Y tenemos que el 15 de junio pues se realizó una caminata de 5 kilómetros que fue denominada Un Paso por tu Piel, y fue la Sociedad Dominicana de Dermatología, como cada año, apoyando una causa benéfica a favor de la Fundación Casa de Luz, que es una fundación que se dedica a mejorar la vida de los niños discapacitados, pero también haciéndole conciencia a la población dominicana sobre la importancia de la utilización de protección solar y de cuidar tu piel. Hasta aquí el segmento dermatológico de la tarde de hoy. Sigamos luego de la pausa con nuestra invitada y síganos también en las redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook, como Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y retornamos con la entrevista de esta tarde. Buenas tardes. Siguiendo con el contenido de nuestro programa, tal y como habías anunciado, tenemos hoy a la doctora Grecia Lachapelle, ginecóloga obstetra y también especialista en niñas y adolescentes, quien ha hecho una pequeña brecha de su ocupado tiempo para estar con nosotros aquí. Doctora, buenas tardes, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, doctor, gracias por la invitación, se le agradece y nada. Aquí estamos, ¿verdad? Hemos sabido que usted se especializa también, aparte de ginecología y obstetricia en general, en la parte de niñas y adolescentes. Es correcto. Y es curioso porque, o sea, ¿por qué llevar a una niña al ginecólogo? Cuando estudiábamos la carrera de medicina, a veces oímos, y yo llegué a verlo, de que las niñas sangraban a los 2 o 3 días de nacer. Y eso no es nada más que cuando están en el embarazo, las hormonas de la madre le pasan, crece el endometrio y el cese brusco después del nacimiento de esos niveles hormonales causa ese sangrado. ¿Y qué otras cosas más hay? ¿Nos puede hablar un poco de eso, de su especialidad en niñas y adolescentes? Sí, eso se presenta en muy raras ocasiones, pero sí puede presentarse. No es que nos vamos a salir de una manera rápida ni asustarnos. Lo correcto es preguntarle al especialista. Generalmente lo hacemos a los pediatras, porque como entendemos que son niñas que no están en la edad para presentarse ese sangrado, entonces uno recurre al pediatra, que es el especialista de los niños o de las niñas. ¿Cuándo debemos de llevar a una niña y una adolescente? Cuando tenemos la pubarquia, que inicia antes de la fecha que corresponde, por debajo de los 8 años de edad, y la menarquia, que se inicia a partir de los 10 a los 13 años, entonces ya la consideramos que debemos de ir al especialista, como ese es el caso del ginecólogo de niñas y adolescentes. A las niñas también, por la sobreproducción de hormonas o sobreproducción o el exceso de peso, ellas pueden presentar lo que son secreciones vaginales, el cual se van a tratar de manera diferente a las que se trata la mujer ya adulta. Entonces, en esas ocasiones o por esas razones podemos o debemos de llevar a las niñas a lo que vendría siendo la especialidad del ginecólogo especialista de niñas y adolescentes. Doctora, es interesante ahí hacer ese énfasis, porque a veces los mismos ginecólogos no quieren atender niños. Dicen, sí, no, pero llévalo para pediatría. Entonces el pediatra dice, no, pero eso es de ginecología. Entonces ya nosotros manejando esa información de que hay un médico especializado en tratar niñas y adolescentes, cuando la doctora se refiere a la menarquia, que es la primera menstruación, o sea, ya desde que la niña comienza a menstruar y presenta alguna situación, debe de acudir a un ginecólogo de niños y adolescentes, no a un ginecólogo de adultos, porque estos médicos tienen una especialidad para ese rango de edad, que con tiempo, si se trata adecuadamente, no va a repercutir mañana en otro problema, sí, si se maneja de una forma adecuada. Exacto. Eso es muy interesante, porque muchos desconocíamos, por ejemplo en el caso mío, de que existía un médico de esa área para esa edad. Pues yo tengo una hija de 16 años
Y yo decía, bueno, pero ¿y a dónde que la voy a llevar? Porque ya a los 16 no pertenece al pediatra. Ya a los 16 uno no puede llevar a la pediatría porque ya es grande. Entonces es muy, muy útil saber, señores, que tenemos en el país este tipo de médicos y que ahí es donde debemos de llevar a nuestros niños. Aunque el médico sea ginecólogo de gente adulta también, la doctora tiene una especialidad en niños. No es que no ve adultos, pero también ve niños. Doctor, usted mencionó en la primer segmento la palabra menarquia y pubarquia. Ya sabemos, como la doctora también aclaró, que la menarquia es la primera menstruación, la primera. Pero ¿qué es la pubarquia? ¿Nos puede aclarar eso para el público que quizás no entiende? La pubarquia es el inicio del crecimiento del vello púbico. Este se inicia en los labios mayores de la vulva de las niñas, empieza un crecimiento céntrico y luego este va a desarrollarse a través de lo que viene siendo la pelvis y la ingle de las niñas. Luego continúa lo que viene siendo, algunas niñas le salen algunos vellitos en el botón mamario, que se considera la telarquia, y a través de lo que vienen siendo las axilas. Ya a partir de ahí ya va a seguirse desarrollando el crecimiento normal que corresponde del vello corporal. Y es decir que la pubarquia y la telarquia suceden primero que la menarquia. Primero. Esta le anteceden a la menarquia. Y ese momento de la telarquia y la pubarquia es el momento para empezar a llevar a las niñas al ginecólogo, aunque no presenten ningún síntoma ni ningún problema. Esto debe de ser si se presenta antes de la edad que se estipula que las niñas deben de tener su desarrollo, que es entre los 10 y 13 años que debe desarrollarse lo que viene siendo la menstruación, la menarquia, que es la primera menstruación. Si esto le antecede a esta edad, debemos de tomar una voz de alerta y llevarla al especialista de las niñas y adolescentes. Y pensar que también se llevaba endocrinología. Sí, era porque nos quedábamos agarrados de las manos, porque no decíamos, ni me la recibe el pediatra porque la niña tiene ya un desarrollo que no le corresponde, que entienden, y el ginecólogo porque entiende que ya es de adulto. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, pues vamos a llevarla al endocrinólogo, como es hormonal, él nos va a ayudar. No es que no se trata de manera en conjunto, se hace, pero el punto de partida es el especialista ginecólogo de las niñas. Es interesante saber eso. Ahora se ve muy frecuente que el desarrollo está como adelantado. Sí. En todos los sentidos. Y es motivo de consulta en dermatología en mi área, el mal olor de las axilas, que es típico del desarrollo, la aparición del acné. En niños pequeños, ya niños de 6 años tienen acné, tienen mal olor en las axilas. El doctor Balcácer se ríe, porque yo lo digo así a la clara, de que yo le digo que le da grajo a los niños. Y me dice que no, que yo soy muy fina para esa palabra, pero eso es la realidad. Que los niños ya a temprana edad, y no es mentira, llevan los niños a dermatología porque tienen mal olor en las axilas. Muy fuerte, tanto niñas como niños. Entonces, hemos visto que en piel vemos predictores del desarrollo que se debería de ver ya en la adolescencia. No debe verse en un niño, por ejemplo, es raro, de 5 o 6 años, que tenga la cara llena de pinilla, o que tenga mal olor axilar. ¿Podrían esos ser síntomas, doctora, de un desarrollo precoz? Un niño que comienza, una niña que comience no solamente a salirle vello, sino que también comience, por ejemplo, a tener ese tipo de manifestaciones como mucho dolorcito pélvico. A muchas le comienzan como unos dolorcito pélvico temprano. Y también el acné, el mal olor de las axilas. ¿Podría ser que se va a formar más temprano de la cuenta? Mira, hay varios factores que influyen. Y es que tenemos que tener en cuenta, es que los niños no los estamos desarrollando o incentivando al ejercicio físico. Esa es una. La alimentación que tenemos actualmente es una alimentación sobreprocesada. Aunque tenemos una diversidad de alimentos que son, entre comillas, más saludables, pero estos están bajo un proceso de mantenimiento y un proceso de hormonas para darle una mejor
cantidad de tejido muscular a lo que viene siendo la carne animal que nosotros consumimos. Entonces, eso tiene que ver, parte de esa que se manifiestan en los niños, que es el desarrollo del acné a temprana edad, el mal olor axilar, que es por el exceso de las glándulas sudoríparas, más las bacterias que se presentan ahí, nos puede llevar a entender que va a haber un desarrollo precoz en las niñas o en el niño. Pero esto debemos de manejarlo de manera en conjunto y a saber entender cuál es la actividad y cuál es la alimentación que nosotros le estamos llevando a nuestros niños y niñas para nosotros determinar y diagnosticar lo que es el desarrollo precoz. ¿Entiendes? Entonces, son varios factores, entre esos están esas predisposiciones o factores de riesgo, como uno lo dice en el área de la medicina, para llevarlo a uno entender y diagnosticar o llevar hacia futuro, ver más allá de lo que yo estoy viendo ahora, de que eso puede ser parte de un desarrollo precoz. Doctora, y en esa área de ginecología de niños, de niñas y adolescentes, ¿cuáles son las patologías más frecuentes? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en esa área que usted ve? Es la formación de su menstruación. Esas niñas hacen mucha poliquitosis ováricas, presentan también lo que son las infecciones vulvares y vaginales, las vulvovaginitis, presentan mucho esas niñas. Lo mismo que mencionaba la doctora, el mal olor axilar, que la doctora le dice grajo. ¿Cómo debe ser? No se llama, el nombre técnico no es bromhidrosis. Hay dos términos. La bromohidrosis es el mal olor, pero la hiperbromohidrosis es cuando suda mucho y tiene mal olor. Son dos condiciones distintas. Entonces, por esas razones es que siempre te llevan a las niñas y le dicen, doctora, pero es que no se le quita un mal olor a la niña, que yo la baño y que yo le pongo esto, y que yo le pongo ácido bórico y que yo le pongo desodorante deporte. Entonces ya ahí interviene cuando uno le dice, no, ya tienes que llevarlo al dermatólogo porque ellos tienen sustancias específicas para esos niños o esas niñas. Entonces uno viene y la envía al dermatólogo. ¿Por qué? Porque después que ya tú le tienes el control hormonal, que tú le haces toda un abanico de análisis, entonces ya tú le dices, no, tienes que acudir a ese especialista. Pero generalmente las niñas van porque tienen secreciones vaginales que se le refleja en el panty, el mal olor, el flujo vaginal. Ajá, y la menstruación antes de la edad que le corresponde. Y puede asustar a cualquier madre ver un flujo en una niña. Asusta mucho a las llegan madres. Locas, llegan muy histéricas pensando. Pero la dermatología también es integral. Cuando nosotros vemos ese tipo de casos, y más en niños también lo enviamos, porque nosotros podemos quitar el mal olor, pero la génesis de qué lo produce es de parte de ustedes. Sí. Realmente debe ser un manejo integral en estos casos. Usted mencionó el famoso desodorante de deporte. Sí. Pero antes, en mi época, había otro desodorante mucho más famoso, que era la Yodora. Venía como una pasta de dientes, así parecido a un tubo, ¿no? Okay. Como una pomada. Okay. Se llamaba Yodora. Eso fue muy famoso. Yo creo que todavía el otro día lo busqué en internet y apareció, pero no es que lo venden, pero era a base de yodo ese desodorante. Sí, eso no fallaba. Doctora, el crecimiento de las mamas. También hemos visto, o yo he visto muchísimas niñas que no se corresponden como a la edad biológica. Uno dice, pero esta muchacha tan grande y los que tiene son 11 años y parecen de 20 años y 25 años. Y uno la ve que tiene mucho gusto, muy desarrolladas, a veces muy en sobrepeso. Usted mencionó la alimentación y es que la alimentación puede producir en un niño, por ejemplo, lo que come puede incidir de manera negativa en su desarrollo. Sí, definitivamente eso incide bastante. ¿Por qué? Porque ya tú tienes la predisposición genética del desarrollo hormonal más sumado al factor externo. Tenemos un factor intrínseco, que es el factor hormonal, y tenemos el factor extrínseco, que es lo que ingerimos, o lo que viene por los alimentos que se ingiere. Entonces sí, incide bastante la alimentación. Dicen que el pollo, doctora, porque uno oye muchas cosas, y a veces realmente la gente tiene razón, que la carne y los pollos
ya no son pollos naturales de granja que crecieron, sino que en 2 o 3 días ya están a la venta y uno lo ve. Entonces, todas esa industria alimenticia que utiliza esas sustancias preservantes, colorantes, qué sé yo, y hormonas, porque a los animales le inyectan hormonas también, hasta los huevos. Lo que pasa es que nosotros mencionamos el pollo porque es la carne más asequible. Sí, lo que más pero comemos. todas las carnes, dígase las reses, díganse el pescado no, porque es de mar y no se anda produciendo de manera masiva en un estanque o en un lugar cerrado, donde tú haces una predisposición genética a la modificación de esa carne animal. Pero todos los animales están modificados. ¿Por qué? Porque el tú desarrollar, primero tenemos un desarrollo tanto urbano como rural, y a través de lo que es la ganadería y donde está la vegetación, donde tú llevas a los animales para que se desarrollen de manera natural, comiendo con una alimentación, entre comillas, vuelvo y le digo, más natural, que sean el pasto, que sea llevándole un crecimiento de ese pasto para que lo pueda ingerir. Eso no se puede porque el tiempo es muy prolongado para tú desarrollarlo, y que tú mantengas ese animal en un ejercicio constante para que solo sea músculo, sin la intervención de la genética de la modificación de la carne. Entonces eso hace que tú tengas que inyectarle a esos animales. Vuelvo y le digo, la doctora mencionó el huevo. Antes tú tenías huevos criollos y huevos... eran pequeños los huevos, pero ahora son grandes. Sí, porque te ponen huevos que tienen con omega, huevos que tienen 2 yemas, huevos que tiene de un tamaño desarrollado, con calcio. Entonces, todo eso genéticamente está modificado. No es que el animal en sí, porque para tú ver un huevo con 2 yemas de manera natural, eso era algo, todo un evento, claro, en las granjas. Ya no, ya tú puedes, yo voy al supermercado, no, yo quiero un huevo de 2 yemas, y eso es una modificación. Entonces, uno menciona el pollo porque es la carne más asequible, pero todos los alimentos, cuando no es que están modificados por hormonas, es que están modificados con los preservantes para que puedan mantenerse a nivel de las ventas comerciales y se distribuyan en los centros que uno pueda adquirirlo, como los supermercados, los colmados, los mercados, y eso. Y eso entonces uno se lo come, y eso también le afecta a uno, las hormonas que tiene lo que uno se ingiere. Sí, exacto. Está difícil la cosa, porque verdaderamente ya hay muy pocas cosas naturales. Muy pocas cosas naturales que nosotras podamos ingerir. Y aparte de que el ocio, antes nosotros caminábamos largas distancias para uno adquirir el conocimiento, sea la universidad, porque era un solo tránsito, para la escuela, y uno iba de manera contenta y tú hacías un ejercicio, y ese ejercicio te ayudaba a mantenerte en salud. Pero ahora no, nuestros hijos van, el que no tiene transporte del colegio es que uno lo lleva a ellos, y ellos no te caminan muchas distancias. Tú lo quieres llevar al parque para que te patinen, para que monten bicicleta, y a las 2 vueltas te dicen, ya mami, vámonos porque estoy cansada. Lo que prefieren es todo digital, vivir un mundo virtual. Entonces, esa virtualidad ha llevado a que muchas cosas actualmente en nuestros hijos estén afectando, y van a afectar tanto desde el inicio de las niñas hasta su adolescencia, la adultez y la vejez. Todo es una cadena. Doctora, ¿y la tiroides en las adolescentes? ¿Usted ha tenido en su experiencia, porque antes veíamos muchos trastornos tiroideos en las adultas, pero la tiroides como glándula, ¿usted tiene pacientes adolescentes con problemas de tiroides? Se pueden presentar, pero son muy pocos. Muy pocas las niñas que tienen algún tipo de trastorno tiroideo. Estos se presentan mayormente, a menos que no sean, ya que las niñas hayan nacido con la condición, que sean genéticos, se presenta pero muy poco. Un mínimo porcentaje presenta trastornos tiroideos. Estos se presentan más, si no lo tenías al inicio, se presentan cuando se empieza el desarrollo ya joven adulto, dígase 20, 25 años, y en el embarazo algunas pacientes se presentan las modificaciones, como es el hipotiroidismo, y así, pero en las niñas es muy poco frecuente. Hablando de esos factores de la alimentación y todo eso que usted mencionó, ¿hasta qué punto se puede atribuir, por ejemplo, problemas como el ovario poliquístico, la pubertad precoz,
la galactorrea, bueno, usted es ginecóloga, pero en los niños la ginecomastia, a la alimentación moderna, la falta de ejercicio, el uso de preservativos en la comida para que dure más tiempo sin dañarse, todo eso. ¿Hasta qué punto se ha demostrado que de verdad eso tiene una incidencia? Por ejemplo, yo recibo a veces niños con ginecomastia y la mamá me dice que a él le encanta el pollo y solamente vive comiendo los famosos... Kentucky, pollo frito, pollo Victorina, los chinos, que... ¿Se ha demostrado una relación directa? Sí, una relación directa. Hay estudios ya que confirman que esa relación directa de esas hormonas exógenas modifican la parte hormonal de los jóvenes, niñas y adolescentes. Eso sí hay estudios que lo han demostrado. Cuando con la poliquitosis ovárica o el síndrome de ovario poliquístico, ya eso es directamente hormonal, no relacionado, aunque se puede relacionar, pero no directamente relacionado con lo que viene siendo la alimentación. ¿Se ve en niñas y adolescentes el ovario poliquístico? Sí, eso es lo más frecuente, doctor, de lo que usted se pueda imaginar. La poliquitosis ovárica en las niñas es una de las causas número 1 por las cuales las madres nos llevan a las niñas a la consulta, fuera de lo que vendría siendo el sangrado de inicio, por dolores, porque las niñas hacen irregularidades, porque hay que tener en cuenta, luego de que las niñas se forman, hay una irregularidad fisiológica. El eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis, ovario, no está bien maduro, entonces ese eje empieza a desarrollarse a partir de 1 o 2 años de la niña formarse. Me explico. Nosotras ya las mujeres tenemos una menstruación regular cuando la vemos regularmente todos los meses, dentro de un ciclo de 21 a 35 días. Eso es regular. Entonces, todos los meses. Las niñas cuando se empiezan a formar puede pasar 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses luego de que ellas se formaron y dicen, y eso ahí se le prende el bombillito a la mamá y te llevan, no doctora, porque ella presentó ese sangrado de esa primera vez. Es normal que ellas tengan esa irregularidad. A partir del año, los 2 años de las niñas haberse formado, si esa irregularidad persiste, entonces ahí vemos y vamos a empezar a hacer estudios de imágenes que me lleven a diagnosticar la poliquitosis ovárica y otros síndromes como son la endometriosis, que es poco frecuente en las niñas, pero la poliquitosis ovárica se diagnostica por eso, porque la irregularidad menstrual, luego de que las niñas ya son formadas, ellas acuden a la consulta, porque de una vez quieren descartar lo que vendría siendo un embarazo. Estamos aquí en Medicina del Cuerpo y Alma con la doctora Grecia La Chapelle, la cual es médico ginecóloga, y estamos hablando sobre la ginecología en niñas y adolescentes. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista de esta tarde. Medicina de Cuerpo y Alma en la tarde de hoy con la doctora Grecia La Chapelle, médico, ginecóloga y especializada en la atención de niñas y adolescentes y también en adultas. Entonces, estamos hablando en el primer segmento, conversamos con la doctora sobre las causas y motivos de consulta de por qué llevar una niña o un adolescente a consulta de ginecología de ginecología en niños. Entonces, en este segmento vamos a conversar con la doctora un tema de mucha inquietud que se presenta frecuente en las consultas de ginecología, que son los sangrados vaginales anormales. Y vamos a hablar con la doctora sobre cuáles son las causas que hacen que una mujer ya adulta, ya pasamos de la niñez y la adolescencia y vamos a entrar en la adultez, pueda tener sangrados abundantes, ya sea con o sin la menstruación, doctora. Cuando hablamos de sangrados, muchas veces siempre lo asociamos a la menstruación, pero hay personas que sangran sin estar menstruando. Sin estar menstruando, es así. Pacientes con sangrados que son posmenopáusicos,
Ya esas son personas que ya tuvieron su cese de función ovárica y que luego que van y dicen, doctora, pero yo soy menopáusica hace 4 o 5 años y se me ha presentado un sangrado. Mira, el tema de los sangrados es diverso porque son múltiples las causas del sangrado. Puede ser por frecuencia, puede ser por cantidad. Entonces, las pacientes acuden al especialista cuando ya ven la menstruación más de una ocasión en un mismo mes, cuando ya sea por cantidad o sea por frecuencia. Entonces, estas acuden. Como es un tema tan amplio con relación a lo que es el sangrado, estos se clasificaron porque pueden ser estructurales y pueden ser hormonales, o de causa que la misma paciente por desconocimientos llevan a la disfuncionabilidad de ese sangrado que era regular y que ellas mismas lo han convertido en irregular. ¿Cuándo me refiero a esto? Cuando utilizamos las pastillas del día después. Cuando usted es una paciente que tiene su menstruación normal y usted está en edad fértil, no tiene un método de planificación, tuvo una relación sexual, no desea un embarazo y se toma una pastilla del día después. Usted hace un descontrol de un ciclo que era regular, usted lo lleva a irregular. Es en ese caso. En otro ámbito lo podemos ver cuando ya tenemos desórdenes hormonales por estructuras. Dígase miomatosis uterina, que estas son estructurales, pueden tener un crecimiento. Algunos te pueden causar síntomas y otros no te causan absolutamente nada. ¿Entendido? Dependiendo de la ubicación que tenga. Tenemos la adenomiosis, tenemos lo que son los pólipos endometriales, tenemos lo que son los iatrogénicos. Entonces, el abanico es amplio para uno determinar cuál es la causa del sangrado. Por eso es que deben de acudir al especialista antes de la paciente medicarse y saber qué es lo que realmente le está causando ese sangrado. Hay muchos escenarios, porque muchas mujeres dicen, a mí la menstruación me dura, yo duro hasta 2 meses, como que se acostumbran. Hay personas que a veces tienen un manchado, se le quita el periodo, pero se quedan con un manchado. Con ese manchado. Con ese manchado. Entonces no importantizan el hecho de que no es normal. Exactamente, no debe de ser normal. No debe de ser normal. Entonces, conozco personas que dicen, no, pero que a mí, por ejemplo, otro escenario es una menstruación me dura 15 días. No debería de ser. Hay sangrados, los ciclos van de 2 a 10 días, dependiendo la paciente. Cuando ya sobrepasa los 15 días, ya tenemos que tener una voz de alerta. No debe durar 15 días un sangrado menstrual. ¿Por qué? Porque es como usted comentaba al inicio de la entrevista, esto no puede llevar a una anemia y simplemente tu organismo se va adaptando a que tú tienes pocos niveles de hemoglobina y tu vida tú la haces de manera cotidiana y por un chequeo casuístico que tú dices, déjame ir al médico porque una amiga me dijo que fuera. Yo tengo muchísimas pacientes que tienen años que no acuden a un especialista de la salud, mujeres jóvenes, y simplemente acuden porque una amiga fue y se hizo un chequeo y ella le dijo que fuera a hacerse un chequeo. Y cuando tú vienes a ver, tú encuentras muchísimas modificaciones en su organismo que ella tiene que volver a organizarle. Y una de ellas, cuando tú tienes una anemia crónica, el organismo se va adaptando a que tú tienes pocos niveles de hemoglobina, pero tú lo pasas, como dice la doctora, desapercibido, que son personas que me pasan, no, es que eso es normal, que yo me pasé todo un mes con sangrado tipo manchado o un spotting, que tú empiezas una gotica de manchadito, se paró, vuelve y te pasa y ellos dicen que eso es normal. Eso no debe de ser normal. La menstruación debe de tener un tiempo de duración y de recurrencia. No debe de ser normal que usted se mantenga manchando constantemente. Al igual me imagino que los sangrados después de las relaciones sexuales, porque muchas mujeres también pueden tener manchados y hasta sangraditos después de tener relaciones, que muchos pudieran ser asociados tal vez a algún trauma, pero no es normal que después que la gente tenga una relación sexual sangre. La gente tiene como que sí, ponerle atención a los sangrados y no acostumbrarse a una situación que no es lo normal. No, lo normal, exacto. No es lo normal. Sí, eso es muy, lo veo yo incluso en la práctica médica, algunas señoras que van a la consulta, que tienen una anemia crónica y tienen un sangrado crónico. Antes se le llamaba disfuncional, es decir, el sangrado
después que cesa la menopausia. Y la causa principal era una hiperplasia endometrial, por un desbalance estrógeno-progesterona, más progesterona que estrógeno. Entonces, antes, los ginecólogos de antes, me acuerdo, usaban una sustancia que se llamaba ergonovina o ergotamina, que era magia, porque a la segunda o la tercera pastilla ya presentaba por el colapso de los vasos, ellos se cerraban y no permitía que continuara el sangrado. Pero inmediatamente pasaba ese efecto, volvía a sangrar, y quizás más fuerte todavía. Más fuerte, exacto. Y se descompensaba más la paciente. Y hacían entonces un famoso legrado para el legrado hemostático, disminuir la carga endometrial para no sangrar tanto. ¿Todavía eso se hace? Ya no. Se hace, pero no como se hacía anteriormente. ¿Por qué? Porque ya yo le busco la razón de por qué eso me está sucediendo. Claro. Antes lo hacíamos a ciegas, ya tenemos estudios más específicos y gol estándar, como son las histeroscopías, que vemos de manera directa por medio de videoscopía la cavidad endometrial, y ahí podemos ver el aumento o disminución o la causa específica de lo que vendría a estar provocándome ese sangrado. Entonces, de esa misma manera nosotros vemos toda la cavidad, podemos tomar muestras directas, porque no solamente es el engrosamiento endometrial ni la hiperplasia endometrial lo que me puede provocar un sangrado, también me lo puede estar provocando un mioma que me esté distorsionando la cavidad endometrial, o me lo puede estar provocando un pólipo endometrial. Entonces, cuando hacíamos legrados hemostáticos, que era algo a ciega, era lo que yo pudiera extraer de la cavidad endometrial y llevarlo a patología, y cuando llegaban los resultados, o era un pólipo fragmentado o era diagnosticada la hiperplasia, pero no me va a diagnosticar lo que vendría siendo la miomatosis uterina, en ese caso que vendría siendo los submucosos, en este caso. Entonces ahí ya por estudios de imágenes es que vamos viendo, pero ya no se hace con la frecuencia con la que se hacía. Hay algunos centros que sí, algunos especialistas que lo hacen, pero ya lo ideal sería que hagamos histeroscopía para ver una visión directa de lo que me está provocando o causando ese sangrado. Y usted mencionó los miomas y fibromas, esto es otra patología frecuente en la paciente posmenopáusica. No, en la menopausia, al contrario, ellos reducen. Ellos tienen un crecimiento ponderal en lo que vendría siendo la edad fértil, donde están todavía los procesos, la función hormonal. Ya en la menopausia ellos van reduciendo porque no tienen el crecimiento y el desarrollo y el factor de las hormonas. En las menopáusicas, las pacientes que tienen miomatosis que no corrigieron en su edad fértil pueden estar tranquilas, porque es el mínimo porcentaje que se convierten en cáncer. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, porque las pacientes también van asustadas: doctora, yo tengo un mioma, pero ¿y si ese mioma se me convierte en cáncer? El porcentaje es muy mínimo para no decir que casi nulo. Exacto. Que es muy raro. Doctora, otra cosa importante en este tema del asunto de los sangrados y eso, ¿en qué condición llegan ustedes a decidir que una miomatosis debe de ser intervenido el paciente? Porque si bien sabemos que hay miomas que se portan bien, vamos a decir que están ahí porque por sonografía salen, pero que no le causa ninguna molestia al paciente, hay un procedimiento que se los quitan a la mujer, que no le quitan el útero entero, pero sí le quitan los miomas. Entonces, esos miomas sangrones, que muchas veces ponen a esas mujeres en situaciones muy difíciles, incómodas, que le cambian sus hábitos cotidianos. Sí, porque los miomas de por sí en mucha gente pasan desapercibidos, pero hay unos miomas que dan lata, vamos a decirlo así, y los ginecólogos optan por operar a los pacientes. También quería preguntarle de una entidad muy frecuente y que también es causa de sangrado y que también da muchísimos dolores de cabeza, que es la endometriosis. Y quisiera saber, doctora, ¿cuáles son esas indicaciones para quitar esos miomas? Porque como hay muchas veces que uno hace una sonografía y el ginecólogo como que no importantiza los miomas, sí a veces el ginecólogo dice hay que intervenir. Es en el caso en las jóvenes que aún no tienen una paridad satisfechas.
¿Cuáles son estas? Aquellas pacientes o que nunca han tenido hijos o aquellas que solamente tienen un hijo y desean otro. ¿Cuándo debemos de quitarlo? Cuando ellos ya me están causando un tipo de distorsión, ya sea a través del endometrio o a través anatómico, que en un futuro la paciente desee un embarazo y no me permita la implantación de la placenta. Entonces ahí hacemos o intervenimos una miomectomía. Lo ideal sería que ya por encima de los 6 centímetros, 7 centímetros, para que tenga la menor probabilidad de complicaciones, se realicen esto. ¿Cuándo decidimos hacer una histerectomía por miomatosis uterina? Cuando hay una distorsión anatómica, me explico, cuando ya hay una altura uterina por encima de lo que es la cicatriz umbilical, que tú dices, pero tú parece que tienes un embarazo, ¿tú estás embarazada? No, eso es un mioma, porque puede hacer compresión de los órganos alrededores, dígase sí, está muy la grande. vejiga, sí, le impide también el intestino, compromete lo que vienen siendo los uréteres. Se salen de la cavidad pélvica, totalmente, y suben, y esto hacen que la paciente presente constipación, que presente dificultad para la micción, es decir, que orinen, pero que quede residuo en lo que vendría siendo la vejiga, y esos residuos se colonizan por bacterias y la paciente vive constantemente por esa situación con infecciones de orina y estreñimiento, y no mejoran. Entonces ahí, ya considerando eso, se le informa al paciente, se le comunica, se le dan todas las situaciones o ¿cómo le digo eso? Las soluciones posibles a Pueden hacerse reductivas con medicamentos, pero el paciente tiene que tener paciencia. Y hay algo que nosotros, de América Latina y los dominicanos, que es donde ejerzo la medicina, no tenemos paciencia para los tratamientos y esperar los resultados. Entonces quieren irse por la vía más rápida. Doctora, sáqueme el útero, que es la expresión que utilizan de manera regular, que es la histerectomía, porque ya no voy a esperar a que el medicamento me haga una reducción de lo que vendría siendo el mioma, y así poder hacer una miomectomía y conservar el órgano pélvico. Entonces, en esas dos ocasiones, en uno se conservan aquellas pacientes que son jóvenes, que todavía o no tienen la pared satisfecha y no tienen un tamaño que hagan una modificación a través de la cavidad pélvica. Ya la histerectomía, independientemente de la edad, es si tiene un tamaño importante. Ahí se hace en esas dos ocasiones. Doctora, hay un mito, no sé si es mito o realidad y usted me lo dirá. La gente recurre a cosas naturales, doctor, usted lo sabe. A las botellas para limpiarse. Aparte de la botella de limpieza de la sangre, hay botella para los miomas, hay botella para y la gente toma melaza con miel, melaza con remolacha, porque eso es lo que desbarata eso, doctora, pero esos son tumores sólidos. ¿Usted considera de verdad, dígale a la población que recurre a comprar ese tipo de cosas buscando que desbaraten los miomas, los quistes y todo lo que nazca en la cavidad pélvica? ¿Eso es verdad, doctora, que la botella resuelven ese tipo de problemas? Yo siempre he dicho que la fe mueve montaña. A lo que usted le ponga fe, ese es el resultado. Exactamente, ese es el resultado que usted va a obtener. Si usted tiene fe de que eso le va a desbaratar el mioma y usted se lo toma, se le va a desbaratar. Señores, es como dice la doctora, eso es un crecimiento estructural, de tejido liso, de la musculatura lisa. Entonces, eso no se reduce a menos que se le ponga el tratamiento que contrarreste ese tipo de crecimiento, que es hormonal, y eso no, y las hormonas no se pueden llevar a una botella. Y lo de los quistes, eso va a depender en qué etapa o de la menstruación o del ciclo menstrual u hormonal que se encuentre la paciente, va a aparecer o desaparecer. Entonces, y el contenido de ese quiste. Entonces, yo le exhorto a la población que si se lo quieren tomar, que se lo tomen por fe, pero eso no funciona. Pero que acudan a consultar. Tienen que ir al médico. Claro. Que se tomen sus cosas. Pues si usted quiere, como que tú le dices al paciente, no se tome ese vaso de cerveza, pero ellos se beben ese vaso de cerveza. Sí, claro. Pero no le va a resolver nada. Tienen que acudir al especialista para que le dé la solución certera de ese problema. Habían dos botellas de esas muy famosas que la anunciaban hasta por televisión y radio. Los compuestos de la doctora Bayer y
y los compuestos de la doctora Elena Müller. Müller, Elena Müller, eso era muy famoso. Yo pequeño lo vi en los radios. Sí, a la niña cuando le decían, pero es que tu hija no le baja la menstruación, entonces le decían, vamos a darle esa botella para que la limpie. ¿Y qué es lo que van a limpiar, doctora? Yo no entiendo. Yo de verdad que no entiendo. Cuando las pacientes me llegan, que me dicen, doctora, pero es que yo no veo la menstruación, yo necesito limpiarme, porque están bajo un proceso de un anticonceptivo X y que su función es tener una reducción de lo que es el sangrado. Doctora, pero yo dejé el tratamiento porque no veo la menstruación y yo tengo que limpiarme porque toda esa sangre está adentro. Ay, por Dios, no hay que limpiarse absolutamente nada. El organismo, cuando se pone por un especialista capacitado y certificado un tratamiento hormonal, el médico especialista sabe cuál va a ser la función y el deber es explicárselo al paciente y decirle qué le va a suceder bajo mientras esté bajo ese tratamiento. Que usted se tome una botella, que usted deje, que usted ve la menstruación cuando usted deja ese bloqueo o esa función hormonal, es por eso que usted ve el sangrado y dice, no, ya yo me limpié, ya ahora yo estoy bien. No fue la botella, fue el tratamiento que usted lo dejó. No, y dicen de último, después que, doctor, y con respecto a la endometriosis, esa situación que es una condición también común en la población y que causa esterilidad, muchas mujeres dicen que no han podido concebir por un tema de endometriosis. ¿Esa enfermedad causa sangrado también, doctora? Esa es la principal causa por la que van a la consulta, por el sangrado y el dolor. Es un dolor porque es un tejido ectópico que no está donde debe de estar, entonces se provocan o se producen esos sangrados y ese dolor, que hay pacientes que lo refieren, doctora, yo tengo un dolorcito menstrual. Entonces, ¿por qué? Primero por la liberación de prostaglandina, por la liberación del desprendimiento del endometrio, y entonces, el cierre de los vasos, la contracción de los vasos del útero. Entonces esa musculatura, eso es lo que usted refiere como ese dolorcito. Entonces cuando ese tejido está donde no debe de estar, entonces aumenta el dolor y el sangrado. Entonces por esa razón es que las pacientes, por esos síntomas principales, las pacientes acuden a la consulta. Es cierto, y bastante doloroso, lamentablemente. Es una entidad o una patología que se trata o mejoran los síntomas, pero no tiene una cura definitiva. Ok. ¿No tiene cura definitiva? No. Usted puede hacer una laparoscopía diagnóstica, porque no todos los dolores menstruales o la dismenorrea, que es como se conoce a nivel técnico, son causados por la endometriosis. Pero si vamos a descartar, con una laparoscopía endoscópica se puede diagnosticar, mejorar la condición por fulguración de ese tejido endometrial, y dependiendo del grado que tenga y la ubicación que tenga lo podemos hacer. Pero no es que definitivamente tú vas a hacer una cura de eso, tú lo tratas bajo tratamientos hormonales y ellos mejoran bastante su condición. Señor, eso quiere decir que no es que la menstruación le da con mucho dolor y usted sangra. Si usted sufre tanto en sus periodos, visite una consulta ginecológica, porque podría tratarse de una endometriosis. Sí. Porque mucha gente asume que es que la menstruación le da con mucho dolor sin saber que tiene esa condición. Sí. Señora, recuerden que la doctora, en pantalla están sus números de contacto, y que trabaja en el Centro Médico UCE, donde ejerce su labor como médico ginecóloga y también de niños, de niñas y adolescentes. Bueno, doctora, también de nuestra parte agradecerle su asistencia aquí y que cuente con otra invitación con nosotros para aclarar todos estos problemas a nuestro público. Y a ustedes también, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos en Cinevisión de 2 a 3 de la tarde. Síganos también en Facebook y en Instagram. Hasta pronto.